El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, no desveló si volverá a repetir como cabeza de cartel de cara a revalidar la presidencia de la comunidad autónoma, algo para lo que quedan 2 años y ante lo que no llegó a ese nivel de reflexión. En una entrevista en Onda Cero a Carlos Alsina, García Paje dijo además que no cree que el hecho de que la exalcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, fuera nombrada como portavoz del gobierno en la nación corresponda a un movimiento de Pedro Sánchez para fortalecerla como posible rival en el PSOE castellano-manchego. Isabel es, bueno, ya lo verán ustedes, es una persona con una enorme capacidad. Y va a empatizar con la opinión pública, creo que ya se ha notado en estos días, por los comentarios que a mí me llegan, es de mucha confianza personal, somos amigos. No sé, y no creo que esté el presidente del gobierno en clave ¿cómo diría yo?, de pisar callos, no lo veo, le veo en la actitud contraria. La verdad es que mi impresión personal, no me quiero engañar, tampoco soy un ingenuo, es que está en la actitud de lo contrario, de que haya respeto a los sitios donde se está gobernando, en todos, y de que haya una evolución en los sitios donde hay que plantarse el objetivo de ganar. García Paje reflexionó sobre concluir la legislatura del gobierno nacional y se refirió a la actualidad del independentismo catalán. Y yo tengo claro que va a aguantar la legislatura y es más, es positivo que se aguante y se intente acabar ya un ciclo de una vez en España, porque es que no aguantamos en la política nacional ni 10 minutos muchas veces. Yo creo que hay un nivel de estrés tremendo en la política nacional. Pero lo cierto y verdad es que si se intenta arreglar por las buenas, hablando, pues siempre es mejor. ¿Eso qué significa? Pues significa que hay que intentarlo, pero vamos a ver una cosa, con los límites claros, porque además para sentarse en una mesa de conversación, de negociación me negaría a llamarla, de conversación, hay que tener los límites claros. Cuando la gente se asusta, ¿dónde vamos con lo federal? Pues básicamente ¿dónde estamos? Con algunos elementos que hay que mejorar, pero no creo que vayamos a llamarle federal nunca, porque España no está en esa tesis. Pero la realidad es que funcionamos mucho más descentralizadamente que muchos estados federales y desde luego asimetría social ha habido siempre y territorial, pero en derechos no puede haberlo nunca, vamos, bajo ningún concepto, en derechos ningún. En Estados Unidos, que nadie discute su unidad, hay estados donde está autorizada la pena de muerte y estados donde no. Estados que se casan de una manera y estados donde no. Estados donde se permite el matrimonio homosexual y estados donde está prohibido. De manera que fíjense, y nadie discute la unidad nacional. Nosotros eso nos parecería aquí un dislate total. Un dislate total. Y no lo haríamos nunca como país porque Europa tiene otra concepción. Pero a la hora de gestionar servicios, estamos hablando de gestionar servicios. La cercanía de los servicios ha consolidado la democracia y el que estemos 17 comunidades autónomas incluso compitiendo para ver quién vacuna mejor, eso no es necesariamente negativo, es bueno, siempre que estemos hablando de mejorar la gestión y la vida de la gente. Si usted mañana tiene un dolor muy agudo de muelas y va a que le intervengan rápido para quitarle el dolor, lo primero que le va a decir el dentista es primero bajar la inflamación y luego operar, y luego intervenir. Aquí se necesita mucho antibiótico, mucho bajar la presión para siquiera poder empezar a tener un clima suficientemente sereno como para hablar. Porque no se puede hablar ni bajo ultimátum, ni bajo amenaza, ni bajo chantaje de ningún tipo. No digo solo en el ámbito de Cataluña, en general, me vale para casi todo, ¿no? De manera que, bueno, los problemas siguen siendo los mismos, la actitud es importante porque una parte de la tensión tiene que ver con las exageraciones políticas, con el uso pervertido de los conflictos, que pasan todos los frentes, en todos los extremos. Esta nueva etapa que se abre, que sinceramente el cambio que ha protagonizado el presidente del gobierno yo creo que es relevante, es de entidad, ¿no? Sobre todo por algunos cambios. Yo creo que tendría, a mi juicio, es lo que me gustaría, tendría que devenir en dos cosas. La primera y más importante para mí es intentar evolucionar hacia una España, en el ámbito político me refiero, hacia una España menos frentista, más transversal, menos esperar unos y otros que vamos a ganar o perder las elecciones en función de 4 puntos arriba o abajo en función de los bloques. Yo creo que esa dinámica de bloques es negativa en la vida en general, lo es mucho más en España y no solo por nuestra historia, sino porque además no conduce a nada.
Hay que buscar espacios de consensos, espacios a la hora de la verdad. Estamos más de acuerdo en muchas cosas de lo que parece. No, me refiero al hecho, y no solo a los gobiernos, es en general, también hablo de los periodistas, para ser sincero, y hablo en general del efecto corte, el efecto corte que tiene la política en Madrid, que hace que muchas veces se tenga una visión muy limitada de lo que pasa en el conjunto. Tiene uno que chillar mucho o chirriar mucho, a mí me pasa de vez en cuando, para que se acuerden de que también pasan cosas en otros sitios, ¿no? En Cataluña los independentistas chillan bastante y desde ese punto de vista están también en la agenda política. En cuanto a la actualidad de la pandemia, el presidente regional volvió a valorar muy positivamente la atención primaria de nuestra región. Nosotros tenemos con inmunidad esta que llaman de rebaño o global, ¿no? Por encima ya de los 40 y vamos a un ritmo muy alto, ¿no? Tenemos una red de primaria muy grande. Aquí se nota mucho la primaria, no quiero con esto hacer ninguna comparación, ningún análisis. Ya digo que no es lo mismo la sanidad en grandes urbes como Madrid, Valencia, Zaragoza, que en pueblos de serranías donde tienes que tener mucha primaria, ¿no? Y además muy implantada en el territorio. Claro, a la hora de la verdad nosotros nos hemos encontrado con una legión. Venimos invirtiendo muchísimo en primaria, por encima del 25% del global del gasto sanitario, que eso somos de los poquitos en Europa. ¿Qué significa eso? Que al final eso nos hace tener mucha infantería, mucho en términos, digamos, de guerra contra la enfermedad, nos hace tener mucha infantería.